Así. Espera, lo que voy a... ¿Puedes levantarlo un poquito? No, Adentro. no. Sí, aquí. Ahí. Ahí así. Bien. Venga, fantástico. Avanti. Vamos allá. Una semana más. No hay dos sin tres. Y a la tercera va la vencida. Y Arturo Boira, buenos días, Buenos buena días, Nanda. semana, bienvenido Bien hallado. a esta tercera entrega, ¿no? Porque empezamos hablando de aprender a detectar lo que nos hace daño en ámbitos laborales y bueno, y hemos hablado de un montón de cosas en esas dos entrevistas de semanas anteriores y vamos a volver a conectar con estos temas, entre otras cosas porque no los acabamos, ¿no? Terminábamos hablando de que las bajas no se van, las bajas médicas no se dan directamente por mobbing, sino por otras, bueno, por cómo se somatiza o se expresa corporalmente o mentalmente esa situación de acoso moral en el trabajo. Y para empezar hoy me gustaría preguntarte, la violencia psicológica es difícil de demostrar en tribunales, pero a la vez no sería un gran alivio para la persona que vive mobbing poder demandar a su acosador, llámese jefe, llámese compañero de trabajo, llámese lo que sea, y ganar en tribunales. ¿Cuál es tu experiencia o por experiencia propia o por otras personas a las que acompañas desde la asociación Bien Tratar? Bueno, pues como hemos podido contar en otras ediciones, yo fui víctima de acoso psicológico en el trabajo, de un proceso de hacerme complicado la labor profesional hasta el punto de que sufrí tanto que fue un proceso de tortura y me destruyó como persona. Tortura. Tortura, fue una auténtica tortura y quien esté viviendo móvil conectará con esa palabra, con lo que está sufriendo en su trabajo por un montón de cosas que son pequeñas gotitas. Son pequeñas cosas que a nivel individual pueden parecer insignificantes o poca cosa, pero que su suma le destrozan como persona, ¿no? Y eso es lo característico del mobbing, del acoso psicológico en el trabajo. Y es lo característico de cualquier proceso de acoso, que Mm. son un montón de acciones que te destruyen como persona, no por lo que son individualmente, sino por toda la suma y lo variadas que son. Ya, como si ¿Mm? te clavaran alfileres Todo como si te estuviesen todo el todo el rato. rato. De forma que de repente pues te ves a las 3 de la mañana con los ojos como plato pensando en lo que pasó o lo que va a pasar. Sí, lo que va a pasar, Lo que va a la pasar anticipación y en qué sí, tienes que sí, sí, volver mañana a que es trabajar, la ¿no? hipervigilancia que se llama, o con la angustia de tener que ir a un sitio específico. Entonces, esos son síntomas de que algo no es saludable y no puede pasar. Y luego, el tema del juicio, ¿no? El tema de la reparación judicial. Cuidado con eso. Porque un proceso de violencia psicológica, para demostrarlo, hay que reproducirlo documentalmente. Y eso te puede volver a destruir. Ya, Entonces, por una eso no cosa, se aconseja claro, entonces, normalmente, ¿no? no es que no se aconseje, es que hay que estar muy Muy fuerte bien para preparado, poder claro. resistir un proceso judicial específicamente por móvil. Entonces, lo que se suele hacer judicialmente es demandar por no haber cuidado y no haber atendido el conflicto que se estaba dando. Porque como la empresa tiene obligación de cuidar a la persona trabajadora, se puede atajar por ahí. Si el conflicto era conocido por la empresa, no se había atendido, había generado baja laboral y hay una serie de procesos que en nuestra página web en bientratar.org/mobbing con dos Bs se explica cómo se suele canalizar, incluso hay alguna recomendación de profesionales que están especializados en eso, pero
lo importante con el móvil es recuperarse como persona. Y evidentemente un entorno laboral que te ha hecho un móvil es muy difícil que a corto plazo pueda ser saludable. Y eso es otra cosa que hay que tener claro. Claro, lo que pasa es que también hay que tener claro que no es fácil encontrar otro trabajo, ¿no? Eso es el suelo pegajoso que se llama. Ya, O sea, estoy enganchado aquí porque no tengo manera de salir. claro, se supone que uno, o sea, no deja una relación laboral hasta que no tiene la certeza de que tiene otra, ¿no? Porque tenemos quien más, quien menos, pues gente que atender, hijos quien tenga hijos, o sea, Eso. llegar a fin de mes, hipoteca que pagar, o sea, Ujú. incluso en pro de tu salud, ¿quién deja un puesto de trabajo? Entonces, esa es la cruda realidad de todos los procesos de acoso, ya sea Y esto laboral. lo sabe el acosador, supongo, El acosador ¿o no no? sabe ni lo que hace ni por qué lo hace. Lo que sí sabe es que esa persona que está al otro lado la quiere dominar de una manera o de otra. Sí, la quiere Quiere que destruir, haga lo que él quiere, o la quiere destruir, o la quiere desplazar, o la someter, quiere someter, ¿vale? Entonces hay un proceso de dominación que es muy animal, que lo hacemos de forma muy inconsciente, pero que funciona a la perfección. Y eso es lo muy importante. animal, o sea, Muy no es animal, humano es muy animal. realmente, Es no de es proceso, humano. son procesos de cerebros límbicos, ¿no? O sea, Sí. entonces, eso es una cosa que tenemos que tener clara. Cerebros límbicos, Sí. recuérdanos lo que es, anda. Bueno, un cerebro primitivo, o sea, hay Bueno, la teoría del cerebro triuno habla que nuestro cerebro realmente ha ido evolucionando, añadiendo partes que cada vez eran más evolucionadas. Entonces, nuestra capacidad de razonar es la última, ¿sí? Y es la que llega a la última también. Entonces, primero va a estar el cerebro de supervivencia, que es el que nos salva la vida, sí. y el que actúa primero. Por eso, ante una agresión podemos responder con otra agresión. Y luego llega el cerebro racional y dice, ay, perdón, no quería hacer esto ya, pero tu cerebro primitivo Sí, actuó para sí, y fue defenderte. un primum primi además, porque Claro. es automático, ¿no? Entonces que tenemos que tener claro que al final la violencia está funcionando en lo primitivo. Y los procesos de aprendizaje son los que pueden curar, Bien. prevenir, intervenir sobre la Fíjate violencia. lo que acaban de decir. La violencia está funcionando en lo primitivo. Luego, quien utiliza la violencia no deja de ser pues alguien muy primitivo, completamente, sí, que está funcionando desde su parte Claro, más animal. claro, o sea que no tuvo la Pues fíjate cómo oportunidad, está el mundo, ¿eh? claro, no tuvo la oportunidad de hacer un entrenamiento emocional, una gestión del conflicto, un razonamiento de si las ideas que plantea son saludables o no, una estrategia de grupo, porque al final, y nos estamos yendo ahí a lo mundial, Sí, las guerras, sí. ¿para qué sirven? Para nada bueno. Para nada. O sea, Para nada por mucho que lo bueno. analices en lo colectivo. Pero la guerra, yo te diría, cualquier guerra y no solo un conflicto bélico, cualquier conflicto, también Sí. entre dos personas, ¿no? O sea, Entonces, fíjate, aquí yo sí tengo que... gestionarlo con violencia Eso no es, no sirve para nada bueno. Entonces ahí, una de las cosas que insistimos mucho es en que aunque el diccionario utilice la palabra conflicto para todo, en diferenciar muy bien lo que es un conflicto y lo que es un abuso. Los conflictos nos pueden hacer crecer y los conflictos los tenemos en nuestra día a día con nuestra propia persona. Pero hay que aprender a gestionarlos. Los conflictos son vida, hay que aprender a lidiar con ellos. Sí. Los abusos son los que no se pueden permitir. Exacto. Lo que no podemos hacer nosotros, ni permitir que nos los hagan, ni se los hagan a la gente alrededor. Y eso es lo difícil, saber cuándo algo es un abuso, ¿no? Entonces, uno de los trabajos de bien tratar, a raíz de las experiencias que hemos tenido, las personas que trabajamos en bien tratar, que ya dijimos, ¿no? Pues desde, como en mi caso, el acoso psicológico en el trabajo, a personas que han sido víctimas de bullying, de violencia estructural, ¿no? de la institución, de violencia sexual en la infancia, imagínate lo traumático que es eso. Pues Violencias machistas. Efectivamente. O sea, todo tipo de violencia. Somos personas que lo que sí hemos visto es que independientemente de la salud mental de la persona que lo ejercía, utilizaba unas acciones concretas que si aprendemos a identificarlas, podemos hacer mucho más saludables nuestras relaciones, es decir, mira, así a mí no me trata mal. Y aprender a poner límites que claro. Tampoco hemos aprendido a poner límites. Muchas veces le hemos dado demasiada relevancia a ser obedientes, pero claro, hay que ser obedientes cuando lo que se plantea es justo. Exacto.
cuando lo que se plantea es injusto o nos hace daño, no se puede ser obediente. Es más, la resistencia o desobediencia civil, ¿no? Me viene a la cabeza Antígona. Claro. O sea, le prohibían enterrar, creo recordar que a su padre. ¿Qué ley me...? O sea, hay una ley en mí por encima de eso que me dice que tengo que darle sepultura. Claro, lo que pasa es que me fíjate rebelo con... la violencia psicológica que hay en esa acción. ¿Vale? Yo no te estoy dejando hacer el duelo, que es un proceso necesario para la salud mental. Entonces, yo hago una ley que evita que tú hagas eso, que es una ley injusta, que es una ley abusadora, y por tanto que no tengo ninguna obligación moral de obedecer. Entonces, en Bien Tratar lo que estamos trabajando es precisamente para aportar herramientas para que la gente pueda aprender a identificar qué acciones son saludables y cuáles no, cuáles son acciones de abuso y cuáles son acciones de cuidado. Porque no lo tenemos claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener claro si nadie nos lo ha enseñado, Arturo, desde pequeñitos? No solo nadie nos lo ha enseñado, sino que tenemos muchos modelos que reproducen estrategias de violencia psicológica que están normalizados. Y voy a poner un ejemplo que es el ejemplo maestro, el Congreso de los Diputados. Sí, o el Parlamento regional, ¿no? Pero bueno, es verdad voy a ir al Congreso, me voy más al Congreso. ¿Por qué? Si en cualquier aula de Canarias el alumnado se tratase como se tratan en el Congreso de los Diputados, activaríamos los protocolos antibullying. Entonces, esa gente que es la que hemos elegido, para que se pongan de acuerdo para resolver los problemas del Estado, y para representar y luchar por nuestros derechos, cuchilladas todo el rato por el poder. Entonces, ¿qué modelo están enseñando a la sociedad? Luego nos preocupan los problemas de bullying y nos escandalizamos por los problemas de bullying en el cole. Pues lo primero es que la estructura de ejemplo, que es lo que se nos pide a las madres y a los padres. El mejor modelo educativo es el que tú puedas dar con tu ejemplo. Claro, Arturo, pero mira, esto volvemos a saltar, pero bueno, es inevitable. Nuestras madres y nuestros padres. ¿Y si resulta que nuestros progenitores, o sea, fueron niños educados por lo que serían nuestros abuelos, educados con la violencia como herramienta educativa y reproducen el modelo? La historia de la humanidad, el maltrato infantil en general y en la crianza en particular está absolutamente y perversamente normalizado. De esto hablaremos en otras entrevistas, pero bueno, ha salido el tema. Y entonces es complicado el porcentaje de padres, madres que están con el deseo, la inquietud, la responsabilidad de deconstruir eso que vieron, aprendieron y empezar a aprender una forma de crianza más respetuosa con el ser de sus niños, con sus derechos, porque educamos desde aquí, desde un adultocentrismo, de verdad, en mi opinión, perverso. Pues fíjate, Nanda, que precisamente es lo que estamos intentando trabajar con Bien Tratar, ¿no? Y al final, en la última entrevista hablábamos del juego que acabamos de sacar. Cierto, te iba a preguntar ahora por ello. Que son los juegos del Bien Tratar. Realmente hemos planteado 13 juegos distintos con las mismas, con un juego de cartas, un juego de mesa, para poder hacer divertido el cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, es un juego que es muy distinto a cualquier otro, porque es un juego que está jugando con la realidad. Normalmente los juegos juegan con la ficción. Sí. Y este juega con tu día a día. ¡Qué bueno! Y genera situaciones preciosas, ¿no? Pues ver a un niño o una niña agradecer a sus padres algo que no les ha agradecido nunca, me emociono solo. Oye, ¿ya están de recordar. ¿Ya están las tiendas? ¿O Pues, cómo va a ir esto? ¿Se puede comprar? Sí, ¿Lo subvenciona la consejería en cuestión? Se puede comprar, hay unidades que se pueden conseguir a través de proyectos en los que participamos, pero la idea es que pueda llegar a toda la persona que lo necesite, y si no está ya, estará en breve y está la lista de solicitud abierta, ¿no? O sea, para los Reyes del año que entra. Sí, exactamente. Entonces, si no llega... es un juego real como la vida misma, que nos permite practicar las acciones de cuidado y desnormalizar las acciones que pasan desapercibidas. Primero, ponerles nombre, ponerles cara y darnos cuenta que eso no lo queremos, ¿no? Y ver
cómo de acuerdo estamos, porque fíjate que hablabas en cómo somos madres y padres, ¿no? Pues somos como mejor sabemos hacerlo. Sin duda, ¿Mm? pero como mejor sabemos, no No siempre es siempre es bueno. bueno, igual que lo que es normal, no por ser normal es saludable. Cuidado con Exacto. eso. Normal es que se atiene a una norma, pero volviendo a lo de Antígona, puede ser una norma injusta. Claro, hace 40 Mm, años, oye, ¿tú cuánto pegas Mi a tu marido me mujer? pega lo No, normal, lo que normal, ¿vale? sí, Y hoy que en es un día libro es exactamente. Entonces, del exdelegado del gobierno para la violencia eso de es. género, que ahora mismo no me viene su nombre. Entonces, fíjate que Pues, ahora, Nanda, el reto está en aprender a ser saludable. ¿Sí? Y eso es un aprendizaje continuo. O sea, en bien tratar el equipo, cuanto más nos metemos en esto, más nos damos cuenta de la ignorancia que tenemos. Y más nos rodeamos de profesionales para que nos ayuden y tejemos red para aprender en cómo se puede ser más saludable, ¿no? Te equivocas y vas aprendiendo. Entonces ahí hemos generado distintos recursos. Empezamos con el taller de bien tratar, que era un taller para hablar de violencia, que era un taller incómodo, pero que se hizo desde el juego y al final se ha convertido en un taller que nos están reclamando de todas las entidades que te puedas imaginar. claro, porque Como este una bien forma, tratar se aplica a todo. claro, a todo. O sea, Tratar bien a tu mascota, tratarte bien a ti mismo, tratar bien al vecino de arriba y tratar bien al inmigrante que llega en claro, patera. fíjate que uno de los retos Que no es que tenemos, precisamente el discurso de la ultraderecha, bueno, ¿verdad? pero ahí fíjate que eh, cualquier persona tiene como reto el saberse cuidar y cuidar a las personas que tiene a su alrededor. Cuando está hablando de no cuidar a alguien, está hablando de una carencia que tiene en algún sentido. Pero Arturo, ¿Vale? no nos enseñan a cuidarnos bien a Claro, nosotros en primer claro. lugar. Claro, nos enseñan, fíjate que ahí nos Que esto es muy enseñan perverso también, pero bueno, es y, lo que nos ha y vamos venido dado. también a la historia de la humanidad en cómo la masculinidad ha ejercido ese rol y en esa historia, fíjate las guerras como han sido una constante. Todo el rato hemos estado en ese proceso animal de eliminar al adversario. No hemos sabido, no hemos sabido colaborar con el Sí, adversario. no hemos sabido consensuar, no hemos sabido dialogar, no hemos sabido buscar incluso la diplomacia que se Claro. supone que se creó para eso. Claro, pero hemos tenido, No llega fíjate, siempre. aunque hemos tenido, eso se ha dado por el límite de los recursos, ahora estamos en un momento planetario muy particular. Porque en el siglo XXI el ser humano o aprende a cuidar o no tiene siglo XXII. Eso no había pasado hasta ahora. Ahora estamos en los límites planetarios, el planeta no da para Estamos más. en un momento crítico, Entonces, sí. podemos resolver las Muy cosas crítico. con guerras o lo podemos resolver colaborando. Las guerras son nuestro cerebro animal expresándose y la colaboración es nuestro cerebro consciente, el neocórtex, expresándose. Entonces tenemos los dos cerebros. ¿Cuál queremos usar? Sí. ¿Cuál es más saludable para el colectivo? Entonces, Sin duda, ese es el reto, aprender a cuidar. sí. Entonces, Pero sabiendo esto, hay un montón de guerras activas ahora. Sí. ¿Y cuál es nuestro...? Y las que no conocemos, porque sabemos las que tienen cobertura mediática. Claro, lo que pasa es que ahí en Anda lo que tenemos que entender es que la solución mediante el conflicto de agresión física es una solución que tenemos programada en el cerebro. Está programada ahí. Mientras no le pongamos otro programa que la anule, Exacto. la vamos a sacar. Y esa es la educación. Sí. Y por eso es tan importante educar en valores, educar en resolución de conflictos, en educar y enseñarnos en lo que es saludable y lo que no, lo que es saludable para mi cuerpo, para mi mente y para mi sociedad. Sí, y enseñar a cuidarnos y a cuidarnos bien, pero difícilmente un padre o una madre puede enseñar esto a su hijo si no lo ha aprendido para consigo y no lo practica. Dicen los expertos que el niño o la niña no aprende por lo que le diga su madre o su padre, por el ejemplo que le des. Que ve, por lo que ve. Entonces, si yo no sé cuidarme, si yo no me hablo bien, si yo no sé poner un límite, claro, entonces tenemos que poner nuevamente el foco en esas personas adultas que tienen dentro probablemente niñas y niños heridos, que hay que sanar y que hay que enseñar a cuidarse.
cuidarse. Claro, entonces, Que va, fíjate, conecta claro, con tu camiseta. Me cuido, te cuido, cuidamos. Me cuido. Yo estoy aprendiendo a cuidarme ahora y tengo los 50 ya cumplidos, ¿eh? y eso es una cosa que nunca vamos a dejar de hacer, ¿no? El cuidarnos. Entonces, fíjate qué importante lo que comentabas, ¿no? Onda, ¿no? O sea, cómo todo es un proceso que es constante y cómo desde Bien Tratar estamos aportando nuestro granito de arena a esto. Es gente que hemos conocido la violencia en primera persona, en su faceta más dramática, y por eso podemos acompañar a otras personas y podemos plantear soluciones de otra forma. En mi caso, mi profesión siempre ha sido contar cosas difíciles de forma sencilla, entonces tengo muchas tablas para poder hablar de estos temas y eso ha hecho que Bien Tratar tenga un montón de recursos y un montón de profesionales aportando soluciones para esto, ¿no? Esto que tienes aquí, sí. Si me trajiste, vamos a ponerlo así, por delante, ¿no? Y Que esta es una herramienta que tenemos que nos ayuda a identificar qué acciones son las que nos cuida, el comunicar, el proteger, el sonreír, el abrazar, el respetar espacios, acuerdos y opiniones, el denunciar injusticias, el escuchar, el valorar, y qué acciones son acciones de violencia y abuso, ¿no? Entonces, el juego parte de ahí, de todas esas acciones, de jugar con ellas, pero fíjate que este material, ahora en esta versión, tiene una parte que está vacía. ¿Para qué? sí, Para que cada familia, cada espacio de trabajo llegue a acuerdos de qué tipo de acciones son las que no quieren que se den, vale, en para las que que quieren cada trabajar, uno claro. haga su trabajo personal y O grupal o familiar familiar, de decir, o oye, grupal. mira, resulta que nos molesta pues el tema que no respetamos los acuerdos, vamos a trabajar este tema. Oye, que es que resulta que a veces nos gritamos, pues cuando estamos en secuestro emocional, pues porque llego muy cansado o lo que sea, nos gritamos, oye, vamos a trabajar este tema. Los insultos, las desvalorizaciones, oye, y sin embargo, vamos a trabajarlo en respetar los acuerdos, en tener las cosas ordenadas, en repartir las tareas, porque hay un miembro de la familia que está desbordado. Vamos a valorar a las personas, vamos a agradecer. Entonces, los juegos del bien tratar de distintas formas, pues ya te digo, son 13 modalidades de juego Sí. distintas. Me Nos encanta que sean permiten. plural, porque claro, me viene a la cabeza los juegos del hambre. Sí, tiene un poco Ah, pero de. está Sí, sí, genial, sí, sí, porque es sí. creo, una buena regla mnemotécnica, los juegos del bien tratar, los Ujú. juegos del bien tratar. ¿Sabes qué conecta? Me encanta, me encanta. Y luego lo gracioso es que se ha convertido en un juego a raíz de los talleres, darlos con profesorado y que el profesorado decía, oye, esto es una herramienta tremenda para el aula, tremenda para las familias, por favor, conviértanlo En en un un juego juego. de mesa. Entonces, lo hemos hecho, está ahí, está disponible. Eso, si no lo encuentras, puedes ponerte en la lista de espera de bientratar.org está. Y sí, A ver, para quienes nos están escuchando, si no encontramos el juego, hay lista de espera ya y uno se puede se apuntar puede de apuntar nuevo en en bientratar.org, bientratar.org, sí, buscar los juegos de bien tratar. Y sobre del todo, bien tratar. o sea, fíjate que lo que nos ha pasado a nosotros en las dinámicas es que muchas veces una herramienta la puedes usar de 1000 formas distintas, ¿no? Si pudiésemos hablar de para cuántas cosas podemos usar un boli, ¿no? Y este juego está diseñado así. Por eso nosotros planteamos 13 formas de jugar, pero sabemos que van a salir muchas más. Vale, ¿Mm? para la siguiente edición. No, y sobre todo para que se convierta también en algo colaborativo. Entonces nosotros las formas de jugar que nos lleguen las Las iremos añadiendo añaden, en claro, la claro, web, ¿no? sí. Lo importante es que trabajemos desde lo antes posible qué formas son saludables de tratarnos y cuáles no. ¿Sí? Ujú, ¿Cuántas veces lo hemos hablado? En las sí, 3 entrevistas hemos hablado de lo sí, importante sí, es que es que es muy trabajar importante. esto desde el principio. Nos enseñan en clase a limpiarnos los dientes. Nos enseñan la pirámide de la alimentación. Tenemos una asignatura que es sobre salud física. Ujú. ¿Sí? Necesitamos trabajar la salud mental. Entonces, el reto está en eso, ¿no? En aprender a identificar qué acciones son saludables y cuáles no. ¿Sí? Como primer paso para no hacérmelas a mí mismo como persona, ni permitir que nadie me las haga, ni que se las hagan a nadie a mi alrededor. Y así tendremos pues, una sociedad mucho más saludable, más ilusionante y motivante, claro. Arturo, dos cositas que tengo que reconocer que se me ha ido el vibe en las entrevistas anteriores. Preguntamos a la persona a la que invitamos un libro
de referencia, un libro imprescindible para el móvil. Citaste a Iñaki Piñuel Sí. y entiendo que o sea, buscándolo en cualquier buscador saldrá lo que ha escrito, su bibliografía, y cualquiera es bueno. Pero si quieres añadir alguno en concreto que a ti te parezca nuclear, es decir, que imprescindible, te invito a hacerlo. Y luego, por otro lado, para todos estos temas de aprender a querernos, el sano amor por uno mismo, aprender autocuidado, o sea, cuidarme yo para cuidar bien, si te viene a la cabeza también algún libro o, bueno, o contenido. Vale, sí, porque hoy en día, No solo libro, aquí pedimos libro porque también la neurociencia ya ha demostrado eh, eh, que lo que se lee en papel es más saludable para el cerebro y para el proceso de aprendizaje, y por eso de ahí, pero obviamente está el ebook, hay vídeos en internet, un contenido que a ti te parezca relevante, imprescindible. vale, entonces fíjate que aquí hemos tocado varios aspectos. Entonces, primero, sobre el móvil, las 100 claves del móvil, de Iñaki Piñuel. Luego, sobre un libro que para mí es nuclear y ha sido Liderazgo Cero también de Iñaki Piñuel, que Cero habla con Z, ¿verdad? Cero con Z, que ha sido un libro que me ha hecho pensar muchísimo. Liderazgo Liderazgo cero. Cero. Va de cómo activar nuestro Nuestro propio propio. liderazgo como persona y en la sociedad, ¿no? Qué Y cómo hacer interesante. sociedades más saludables, y además todos estos temas de violencia, de los acosos y tal, lo trabaja mucho, fue premio nacional el libro. Y luego respecto a contenidos, es cierto que hay muchísimos, que hay una auténtica barbaridad. Se me ocurren muchos títulos que podríamos hablar, pero quizá en este caso sí me iría a lo que desde Bien Tratar tenemos. ¿Vale? Vale. O Porque sea, a la web sí, y ahí iría buscar a la web de Bien Tratar, porque ahí es donde estamos poniendo recursos de todo tipo, y cada vez que vemos algo que nos resuena lo ponemos ahí. Y ahí está el curso de introducción al Bien Tratar, que son 2 horitas con vídeos cortos, Qué bueno. que es una cosa muy sencillita de ver y que nos da paso a otras cuestiones, ¿no? Y ahí citamos distintos autores que tienen su propia bibliografía, y bueno, pues hay un mundo ahí para entrar. Sí, como lo estamos centrando todo en Bien Bien. Tratar, pues Y lo mando por ahí. como el problema en esta sociedad en la que vamos deprisa, deprisa, es la falta de tiempo, estaría bien blindar un fin de semana para trabajar con estos contenidos. No se han planteado desde la asociación, igual que uno se va a meditar un fin de semana y casi entregas el móvil en la entrada porque, bueno, no lo entregas porque Sí, con el sí, móvil también ves materiales que necesitas, pero ya me entiendes. sí, 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 sí. Con esa idea de voy a estar 2 días que casi no voy a atender otra cosa que no sea esto. Que no sea, Eh, pues fíjate, ahí en Proyectos Locos, Seguro que se te ha ocurrido ya, mira, se no nos han creo que te ocurrido esté yo dando la idea. un montón Pero de si cosas no, locas, háganlo, porfa. pero fíjate que ahí la idea loca que tenemos, que es ir al núcleo, es el taller de Bien Tratar para parejas que se van a casar. Ese es lo que me parece ahora Ah, el regalo estrella, oye, juntar a las dos vale. familias Pues para luego decir cómo nos hablamos, vamos a hacer porque, nosotros dos. de verdad, en Vejeque Ujú. estamos pergeñando un proyecto que tiene que ver Ah, qué con esto y bonito. quizás nos podemos Pues claro que sí, aliar. claro que sí. Sumar, 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 Guau, yo sí. lo tengo para ya 2026-27, pero bueno, se nos ha ido el tiempo otra vez. Yo Fantástico, te como iba a siempre. decir, bueno, en redes están en todas Sí, las sí. redes, Buscar como cómo Bien Bien Tratar, Tratar, Asociación Bien Tratar, y aparecemos, y sí. me imagino además que allí pondrán pues los contenidos así como más divertidos, más Ujú, eso estimulantes, es, eso es. ¿no? Pero bueno, también estarán los indicadores Ujú. para detectar De todo, hay rápidamente de todo que por ahí, hay de todo. sí, ¿no? De todo bien mezcladito. Pues nada, te agradezco muchísimo estos 3 regalazos, las 3 entrevistas. Esta es la tercera. Bueno, a ustedes, queridas, queridos oyentes que nos escuchan, agradecerles su escucha y bueno, confiar en que todas estas conversaciones que nos traemos en Hacia Adentro les sean de mucha ayuda, porque, en fin, que les ayuden a conectar con ustedes mismos y a disfrutar la vida intensamente, que al fin y al cabo
es de lo que se trata. Que tengan muy buena semana. Muchas gracias, buena semana. Muy bien. Anda, qué lujo. Podríamos seguir Ah, hablando. sí, Es que esto es lo que tienen estos temas, que... Total, pero genial. total. Muchísimas gracias.